Desde hace millones de años, los buitres han limpiado la tierra de cadáveres. Son guardianes invisibles del equilibrio natural, devorando la muerte para dar vida. Los buitres, aunque se coman un animal enfermo, no transmiten la enfermedad. En el momento que los carroñeros acaban comiéndose ese ejemplar, la posible enfermedad que haya desaparece, se frena completamente. Por eso se le dice los sanitarios de la naturaleza. En la India está el mayor ejemplo, que por el glucocenaco se perdió el 95% de la población. Desde entonces a la India le está costando más de $1.000 millones el no tener buitres por la transmisión de enfermedades. De las 4 especies de buitres que habitan en la península ibérica, todas conviven en la Sierra de Guara. El buitre negro, cuya presencia es puntual en Guara, pero cada vez se ve más a menudo surcando los cielos de Zaragoza y Huesca. El alimoche, o buitre sabio, por su picardía para alimentarse. El buitre barbudo, o quebrantahuesos, emblema de las cordilleras de la península ibérica, que se alimenta exclusivamente de huesos. Y el buitre leonado, también conocido como el doctor de la naturaleza, como rey y principal gestor de toda la carroña que queda en nuestros montes. Sierra de Guara es un sitio especial. La gente está muy equivocada con el tema de la biodiversidad, porque, por ejemplo, hay mucha más biodiversidad en Monegros que en el Pirineo, por ejemplo, si estamos hablando de biodiversidad. Pero es que hay más buitres en las sierras exteriores que en el Pirineo también. Entonces, la Sierra de Guara es un punto especial y además aquí estamos en la confluencia de la Sierra de Guara, la Sierra Caballera. Es que estamos en una confluencia espectacular que encima les da pie a salir a la zona de La Hoya, donde sabemos que ahora un buitre que esté en esta zona puede salir a comer en época de cría mientras la hembra está incubando y se puede ir hasta Extremadura a comer y estar una semana en Extremadura comiendo y volver. Entonces es un sitio ideal, porque desde aquí, ya veis el panorama que vemos, desde aquí vemos el Moncayo por un lado, si estuviera despejado veríamos la laguna de Sariñena, desde aquí tiene una salida perfecta, con unas corrientes perfectas que pueden hacer que vuele muchísimos kilómetros sin ningún esfuerzo y tenga muchas más facilidades para localizar comida. Pero incluso estas impresionantes aves, que parecen dominar el aire, dependen de un fino y delicado equilibrio. La idea de que hay muchos buitres porque vemos muchos juntos no quiere decir que haya muchos, sino que allí en ese momento hay muchos. Igual en el resto de la provincia no hay ni uno ya. Los buitres son aves pesadas y sorprendentemente torpes en tierra. El buitre leonado es una de las aves voladoras más pesadas del planeta. En el pueblo había mucho ganado antes, había 4 pastores, me acuerdo yo, ahora queda uno, y siempre íbamos con un amigo a correr los buitres porque se empachaban y se quedaban en las zonas altas, pero no se movían. Y íbamos por detrás, y íbamos un poco corriendo y salían y no podían volar, y siempre nos quedaban al lado. Precisamente por ello, cada vuelo que emprenden estas aves es una apuesta arriesgada por sobrevivir. Si volando gastas más calorías de las que encuentras, tal vez ese sea tu último vuelo. Esa poca carne que no se hinchan a comer ninguno, yo creo que es la diferencia entre tener un vuelo al día siguiente o no tenerlo. Igual son las suficientes proteínas o calorías necesarias para el despegue, para poder conseguir al día siguiente una carroña en algún punto de la provincia. Y es que para los buitres, la distancia siempre ha sido la mejor garantía de supervivencia. Sus nidos cuelgan de los abismos
donde estas aves encuentran algo de margen para sus exigentes despegues y aterrizajes. Y tranquilidad, allí donde ni el ser humano es capaz de alcanzar. O al menos, mientras no hacemos por llegar. En las últimas décadas, tendidos eléctricos, parques eólicos y la falta de alimento han puesto en jaque a estas aves que durante siglos limpiaron nuestros paisajes. Ahora tiene dos problemas. El primero, no hay comida en el monte, y aunque la hubiera, como se inyecta glucocenaco, que es un antiinflamatorio, moriría en la mitad, o sea, casi mejor que la quemen. Lo que habría que abrir es más muladares para que tuviera comida y pudieran criar, porque tenemos mucho buitre, pero es de una edad muy vieja, porque son animales que viven muchos años. El problema es que no crían. Y el segundo problema que tenemos de los buitres, y muy importante, solo son 980 buitres que murieron en los parques eólicos en 2023 y 2024. No tienen dónde van a comer, dónde tienen esos rebaños de ovejas que se moría una. Ahora que come algún jabalí que mata a los cazadores, que no lo cogen, que lo dejan en el monte. Pasan hambre esos bichos. Si queremos conservar cosas bonitas que tenemos en los Pirineos y en la Sierra de Guara, como es el buitre, pues habría que hacer algo por él. De todo hay, caballos, burros, vacas. Vamos a hacer una sopa. El muladero es una cosa que la hacemos, pero ojalá no hubiera que hacerla. Yo sería feliz si esto no se tuviera que hacer. Pero si no tuviera que hacer, porque la naturaleza se regula por sí sola. El problema es que no se regula por sí sola. Palabra muladar ha existido toda la vida. En los pueblos antes, cuando como se usaba mucho las mulas y todo eso, la mula que se moría, ¿dónde la tiraban? Al muladar. Los muladares históricamente han sido la base de alimentación de todas las carroñeras del mundo, no de Huesca ni de España, del mundo. Los ves que necesitan por lo menos un poco de comida, aunque sea una mierda lo que les das. Que tengan la comida cerca de los nidos, que tengan un sitio, vas a ver que van a tener algo de comida. Yo lo llamaría ahora mismo supervivencia. Es una de las pocas cosas que se pueden hacer ahora mismo para que la supervivencia del buitre continúe. El problema de las vacas locas hizo que de repente se cerraran drásticamente todos los muladares, se pasara a gestionar los restos de las granjas de una manera que ya sabemos todos que se ha convertido en un negocio y que además nos cuesta dinero a todos y a los buitres pues les ha supuesto un cambio de actitud porque ahora necesitan más tiempo, volar más para encontrar la comida que antes era más fácil de localizar. A finales del siglo XX, la caza, el veneno y el cierre de los muladares condujeron las poblaciones de rapaces en Europa al borde del colapso. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que nació entre otras cosas gracias a personas como Félix Rodríguez de la Fuente, que fue uno de los grandes promotores de la protección de las rapaces, venían del Instituto para la Destrucción de las Alimañas, una institución donde te pagaban por cuando entregabas cabezas de zorro, colas de zorro, cabezas de lobo, de rapaces, lo que consideraban alimañas. Cuando yo era un crío que tendría 4 o 5 años, las colas de la rabosa se las guardaban todas. Yo me acuerdo de ver a mi padre con las colas de la rabosa para perras, para dinero, para el dinero, sí que me acuerdo. Y luego la taxidermia, que eso daba más dinero. Entonces era lo normal y en todas las ferreterías te vendían cepos para coger pájaros y los vendías a las tiendas.
De hecho, nosotros les vendíamos los pájaros a Semiramis y pasamos de vender los pájaros a Semiramis a denunciar a Semiramis cuando tenía especies que no le correspondían. O sea que, pero claro, una vez que aprendes y te metes en este mundo, le vas cogiendo el gusto y ya lo ves de otra forma, porque lo que te gustaban eran los pájaros, el contacto, el tocarlos, a mí venderlos y enjaularlos no te llenaba. Entonces, una vez que te metes, descubres el mundo que es el que te llena de verdad. Tras la abolición de esta ley de caza indiscriminada de alimañas y gracias al impulso de una nueva generación de biólogos y naturalistas comprometidos con la conservación de la biodiversidad, comenzó a arraigar en Europa una transición. Se dejaron de ver a las rapaces y depredadores como enemigos y empezamos a entenderlos como vecinos indispensables para la sostenibilidad del medio natural. Esos estorninos que nosotros cazábamos venían anillados. Antes de que vinieran a buscarlas, los extendíamos, porque la carne si se recalienta no vale. Entonces yo me los miraba y encontraba anillas de Estocolmo, de Italia. Yo las cogía, no había internet. Las metía en un sobre y se las mandaba a Joaquín. Pues tuve la suerte de nacer en una temporada, en un año en que nuestros influencers eran influencers del estilo Félix Rodríguez de la Fuente, o en mi caso uno más cercano que fue Joaquín, que fue el fundador del grupo. El promotor de todo esto que estemos aquí es todo en base a este señor, Joaquín. Gracias a esas personas la cosa fue cambiando y fue cambiando la percepción. Precisamente por su labor en materia de conservación y como tutor en la formación de nuevos anilladores científicos, Joaquín López Pardo es considerado el primer ornitólogo moderno de Aragón. Su trayectoria le valió el premio Félix de Azara y sentó las bases para que el grupo ornitológico oscense, que él fundó, gestione el muladar de Tiacuto, en Nueno, desde hace más de 11 años. Los tres pilares del grupo tienen que ser la parte científica, en la cual está el anillamiento, los seguimientos, los censos, las anillas de PVC, por ejemplo, aquí en el muladar. Eso sería la parte científica. Luego está la parte conservacionista, donde están, por ejemplo, las denuncias que hicimos aquí en el vertedero, donde hemos conseguido que modifican la línea de alta tensión, que estaban matando un montón de buitres. La gestión que hacemos en el muladar, que ayuda también a la conservación de carroñeras. Y luego, por supuesto, está una parte vital que por la que también exigimos que el muladar nos viene muy bien para eso, que es la parte de educación ambiental, la parte de cambiar la percepción de la gente y que la gente lo vea, lo sienta cercano, conozca lo que hay y lo vea y lo acepte todo de forma positiva. Ahora mismo los muladares, si no existieran, al hombre le daría igual, al buitre no. Lo que antiguamente no era más que un lugar donde se depositaban los animales muertos, hoy es un espacio de ciencia, educación y aportes suplementarios controlados para favorecer la supervivencia de las especies carroñeras. Un trabajo que, gracias a la labor de personas como los miembros del Grupo Ornitológico Oscense, representa la lucha por cuidar un valor que no podemos perder. Yo llevo 11 años viniendo y sigo gozándola porque ningún día es igual. Ni comen igual, ni entran volando igual. Es todo distinto. El frenesí de la comida, del acto de comer de los buitres, es una cosa que yo creo que no sé, si no lo ves, no lo puedes explicar, es una cosa espectacular. Hace poco vino fue curioso porque la hija subió en coche, el marido, y la madre con 90 años subió andando, desde Santa Larieta. Y me dijo la hija que era el regalo de cumpleaños de su madre, con 90 años. Nunca había visto un buitre, una inglesa. Había 450 en el muladar. En el muladar de Tiacuto, desde hace más de 11 años, cada 15 días, 200 kilos de carne ayudan a seguir adelante a los más de 400 buitres que suelen bajar. Aquí, los buitres vienen a luchar por comer, pero son las personas las que terminan demostrando su verdadero ser. Porque detrás de ese frenesí, caos y lucha por sobrevivir, que como intrusos apenas alcanzamos a comprender, también hay personas. Personas que llevan años viniendo sin esperar nada a cambio. Personas que trabajan, cuidan y enseñan, no por dinero, sino por convicción.
demostrando que conservar no siempre es poseer, sino simplemente acompañar. Porque hay quien vive de la naturaleza y quien decide vivir para ella. Cuando haces algo que te gusta, eso no tiene precio. Todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo intentamos empujar en la misma dirección. Me gusta. Lo hacemos muy a gusto, la verdad. El futuro está en ayudarlos. En el grupo siempre se ha hecho de esta manera altruista todo y mientras siga así, nadie te lo puede pagar. Vivir para los pájaros. O hacer, y sin más.